Muy bien, vamos a entrar en una nueva comunicación en este rico al cuadrado de este día jueves y vamos a charlar en este caso con el dirigente docente del Frente 4 de Abril, Germán Lavini, que ya lo tenemos en línea. Germán, Andrés Batistela te saluda, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes Andrés, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué es lo que están reclamando desde la docencia y desde el Frente 4 de Abril en relación a lo que está sucediendo con la inflación, Germán? Bueno, claramente la estampida inflacionaria imparable ya ha demolido todos los acuerdos salariales firmados y pactados por las conducciones sindicales allá por marzo, donde en su momento ya habíamos señalado que eran acuerdos ruinosos a la baja y que hoy se demuestra el fracaso absoluto de esta política de acuerdos por tramos salariales. Hoy, inclusive, las propias conducciones que han pactado esos acuerdos, en aquel momento era un acuerdo 46% en tramos, Sí. en varias cuotas, que anualizado claramente es mucho menos, y en ese momento ya quedaba 15 puntos debajo de una inflación que se proyectaba para este año de un 60%. Hoy los analistas dicen o estiman que la inflación puede llegar al 70% y algunos arriesgan todavía que podría alcanzar los 3 dígitos. O sea, estamos hablando de una situación de hiperinflación y de demolición total, digamos, del poder adquisitivo de los salarios que necesitan un reajuste de inmediato, una reapertura salarial para lo que creemos, digamos, los gremios deberían estar ya convocando plenarios, asambleas para resolver mandatos de lucha, porque el deterioro de las condiciones de vida se ha agravado y se ha multiplicado, porque los trabajadores somos los que más vemos cómo impacta la inflación en nuestros ingresos. Por ejemplo, la inflación donde más se ha visto crecer es, por ejemplo, respecto de los alimentos, de los productos básicos, y donde los trabajadores gastamos nuestro salario. El pan, por ejemplo, que ha aumentado un 67% en el último periodo, y además en todos los derivados de la harina, es un ejemplo de cómo, digamos, los productos básicos, los productos alimentarios son los que más han crecido con inflación. Los trabajadores no despilfarramos ni gastamos siquiera en cuestiones de lujo, estamos en el día a día. Hoy los trabajadores se endeudan para comer, y es lo que pasa con los bolsillos de la docencia fundamentalmente, cuando hoy una canasta de pobreza, para ser pobre alguien necesita, una familia necesita un ingreso de 95.000 pesos según el propio INDEC. Y el Ujú. acuerdo pactado por las conducciones sindicales deja un salario inicial, un cargo testigo docente, en 80.000 pesos, o sea, 15.000 pesos debajo de la pobreza. Hoy los asalariados, no solo en la provincia, sino en el país, en su mayoría tienen salarios de pobreza, cada vez más emparentados, digamos, con una asistencia, con un salario de algún desocupado, que con lo que debería ser el salario, digamos, de un trabajador, que una canasta familiar hoy se estima en 160.000 pesos, o sea que el ingreso de un docente está menos de la mitad de una canasta familiar, digamos, lo que realmente necesita una familia para vivir. Hoy, digamos, los salarios están totalmente escindidos, no tienen ninguna relación con el costo real de la vida, y esto amerita que se replantee ya la necesidad de la reapertura de la discusión salarial, no para una corrección cosmética, porque vemos que sí, el propio gobierno, inclusive a nivel nacional, o por ejemplo, como ha ocurrido en provincia de Buenos Aires, hace una farsa del adelantamiento de la paritaria, del adelantamiento de los tramos, pero que son correcciones cosméticas, que no van al eje de que los salarios, siempre con esta política de tramos, corren detrás de la inflación. Por eso el Frente 4 de Abril lo que plantea es, tenemos que discutir y fijar el reclamo en asambleas, ir a un plan de lucha de conjunto, todos los gremios estatales que son golpeados por esta demolición del salario y del poder adquisitivo producto de esta inflación imparable. Claro. ¿Cómo evaluás, Germán, lo que está haciendo la conducción, el oficialismo de AMSAFE, que ha reclamado, por lo menos en algunas entrevistas lo hemos visto, que haya una revisión ahora, pero desde el Ministerio de Trabajo le dijeron que no? ¿Cómo ves que se está manejando AMSAFE en su conducción? No, entendemos que obviamente en el mes de junio hay elecciones sindicales y la conducción de Aleso, de Alonso acá en la capital, lo que están haciendo es recoger la bronca que hay en la docencia y que realmente, bueno, está asociada a una conducción sindical que ha pactado estos salarios a la baja. Ya la propia Aleso en su momento, cuando cerró la paritaria en marzo, debió reconocer que la votación de los docentes, una cuestionada votación, dejó la pizarra dividida, donde una enorme mayoría de la docencia claramente se manifestó en desacuerdo con cerrar
la paritaria en los términos que proponía el gobierno y que era un poco la pauta nacional, ¿no es cierto?, del 45, 46% que se había impuesto, y fue un techo salarial para la docencia de todo el país, porque en todo el país hoy los docentes estamos planteando necesidad de la recomposición salarial. Ayer, y es muy importante remarcarlo, hay que denunciarlo, la CETERA le está dando la espalda a los reclamos en las provincias y ha llevado, por ejemplo, a que los docentes en San Juan, el día de ayer, en el marco del TEDEUM, de las conmemoraciones del 25 de mayo, hayan ido a movilizar a los actos oficiales y fueron apaleados, fueron reprimidos. Por ahí esto no ha repercutido mucho en los medios, pero hay imágenes, las pueden ver en la página, por ejemplo, del Frente 4 de Abril, de los videos, donde los docentes son apaleados por ir a reclamar el aumento salarial, y esos docentes se han tenido que autoconvocar porque las dirigencias sindicales le dan la espalda a los reclamos. Es lo mismo que ocurre acá, porque los docentes tenemos un sinnúmero de reclamos, el enojo o la bronca que hoy recorre las escuelas no está solamente asociada al deterioro de los ingresos, sino también al profundo ataque que hay al vaciamiento de la educación. Tenemos una situación de colapso, colapso de la infraestructura escolar, de la cuestión edilicia, tenemos una situación de reformas que son impuestas de facto, tanto en las EMPAs como en la secundaria, y además el intento de imponer una reforma laboral contra nuestras condiciones de trabajo, como es la extensión horaria en primaria. Un gobierno que no garantiza ni siquiera la jornada extendida porque no tiene aulas, porque no tiene cargo docente, pretende imponer, porque la primera que se ha apuntado es la ministra de Educación Cantero para esta extensión horaria que el ministro de Educación de la Nación ha planteado en la escuela primaria. La primera que se apuntó es Cantero, cuando ni siquiera puede garantizar que las escuelas tengan gas. Hay más de 60 escuelas solamente en la ciudad sin gas y más de 350 en la provincia. Y ya con las obras que se han anunciado para este año, sabemos que lo que queda del otoño y del invierno, las escuelas las van a pasar con frío, sin calefacción y muchas sin tener comedor y teniendo que dar vianda fría o sándwich a los alumnos para poder tirar toda la jornada. Entonces, esas condiciones de derrumbe de todo el sistema educativo realmente también tienen como socio a estas condiciones sindicales que han dejado llegar a estas condiciones. Germán, para ir cerrando entonces, ¿cómo van a seguir desde el Frente 4 de Abril en esta situación? ¿Cómo sigue el estado de asamblea en el que están? ¿Cómo están ahora? Bueno, no hay ninguna convocatoria a asamblea. Inclusive la conducción sindical ya se está reuniendo en una paritaria que es la paritaria técnica que discute cuestiones sobre condiciones de trabajo, no el salario, pero esto ha sido sin mandato, sin que se haya fijado un pliego por asamblea. Por eso el principal reclamo desde las bases del Frente 4 de Abril es la necesidad de que se convoque asambleas, que se discuta cuál es el pliego de reclamos que queremos llevar frente al gobierno y la patronal para poder iniciar un curso de acción, porque es inmediato la necesidad de recomponer el salario, de atender el derrumbe de la infraestructura edilicia y todas estas cuestiones que tienen que ver con el ataque a las condiciones de trabajo en la educación. Germán, te agradecemos por el contacto y vamos a seguir charlando pronto seguramente. Gracias. Muchas gracias, Andrés, un abrazo grande. Un abrazo. Germán Lavini, docente del Frente 4 de Abril, marcando sus diferencias con las conducciones oficialistas en los sindicatos, en este caso con AMSAFE en la docencia, con la conducción de AMSAFE, para ser más precisos, en el marco de la docencia pública estatal en la provincia.